Hola, muy buenos días. Soy José María Cerdá de la empresa Bioibérica. Les doy la bienvenida en este segundo webinar del café. Ojalá, yo estoy en Barcelona, en las oficinas centrales, ojalá pudiese estar en esta magnífica plantación de café. Vamos a iniciar hoy el webinar del café. Antes que nada, quisiera dar las gracias a todos los participantes de distintos países latinoamericanos donde el café representa uno de los cultivos principales. Me estoy refiriendo a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, República Dominicana y también tenemos gente que nos acompañan desde Perú, Argentina y desde España. A mis compatriotas, buenas tardes porque ya son las 4 de la tarde, horario local. Como les decía, este es el segundo webinar. En el primero tuvimos mucho éxito, lo destinamos a hablar a la estimulación del cultivo del café y tuvimos un total de más de 3.000 visualizaciones. Esperemos que en este segundo webinar también sea de su agrado y que les sirva realmente de utilidad para aplicarlo. Para los que no nos pudieron escuchar la primera vez, les diría que pueden recuperar aún estos webinars, están almacenados en la red y lo pueden hacer tanto en el canal Al Grano de YouTube, tecleen en el doctor Google YouTube, canal Al Grano y aparecerá esta webinar. Y por supuesto también lo pueden hacer en el canal Vimeo de Bioibérica, donde está reflejado este webinar. Lo más importante para hoy, que vamos a presentar unos trabajos realizados en Costa Rica, en la finca de La Gilda, y ahí lo que se ha hecho es comparar distintas fuentes de nutrientes, entre ellos quelatos de DTA, respecto a otras fuentes a nivel de complejos de aminoácidos con nutrientes. No me quiero anticipar a los resultados, ya los verán ustedes. La conferencia la va a impartir Jenner Chacón, reputado consultor internacional de caficultura que conoce perfectamente la caficultura de la región. Al finalizar el webinar vamos a tener una pequeña encuesta para los que deseen contestar y además también les motivo para que puedan realizar todas las preguntas a través de la pantalla que tienen a su derecha. Pueden hacernos preguntas y que serán contestadas o bien en el mismo momento al finalizar la charla o bien posteriormente por correo electrónico. Voy a dar paso a 4 panelistas que me están acompañando en este webinar. Desde México nos acompaña Benjamín Hinojos de la empresa Valen. Adelante, Benjamín. Hola, buen día. Saludos desde México. Nosotros somos Valen, la filial del grupo Sumitomo de Japón aquí en México, una empresa de venta de agroquímicos y que hemos encontrado en Bioibérica un complemento muy bueno para nuestro portafolio de bioestimulación y nutrición. Para nosotros es importante estos seminarios. Creemos que nos hace falta mucha capacitación. Somos un país que tenemos alrededor de 500,000 de hectáreas de café. No tenemos una producción muy buena en rendimiento por hectárea, sin embargo hay muy buena calidad de café de altura que se produce principalmente en Chiapas y Veracruz, y creo que es muy bueno. Esperemos que haya mucha gente de México que pudimos invitar y que esté presente en este webinar, porque pues, nos va a ayudar a entender un poco de cómo manejar la nutrición, cómo mejorar los rendimientos y cómo hacer más eficiente la producción. Le agradecemos a Bioibérica, de los cuales nosotros somos distribuidores aquí en México, a Joseph principalmente, y al doctor Jenner, que con toda su capacidad y experiencia comparta las experiencias que tiene en el cultivo para que en otras regiones puedan replicar los casos de éxito que tienen. Muchas gracias, bienvenidos. Excelente, Benjamín, muchísimas gracias. Ahora nos teledirigimos a Guatemala con Nino Tobar, que es el gerente comercial de la empresa Terra Fértil. Adelante, Nino. Hola, buenos días, buenas tardes para allá, para el otro lado del hemisferio.
Pues Terrafértil es el distribuidor en el Triángulo Norte de los productos de Bioibérica. Uno de los principales issues que tenemos acá en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, es el café, con la misma problemática, pero infortunadamente creo que haciendo más de lo mismo. Referirme más de lo mismo es que siempre nos hemos quedado con la fórmula de calcio-boro, con la fórmula de micro o de macroelementos y con cierto tipo de fertilización y de nutrición en el café que nuestros rendimientos no han sido los mejores, o cambio climático, o mayor temperatura, o las cosas que hablamos la vez anterior, que fue la radiación y los rayos ultravioleta. Jainer es una persona muy reconocida acá en la región, en el Triángulo Norte. Tengo amigos tanto en El Salvador, en Honduras, y como acá en Guatemala, que le conocen y le conocen muy bien. Entonces creo que tomarán a bien recibirlo. Solo quiero decir que la caficultura en la región normalmente está basada en pequeños caficultores. El acceso a este tipo de tecnología para ellos creo que es muy importante. Aquellos que están agremiados en cooperativas o aquellos que van y que venden su café en cereza o en uva a las cooperativas. Agradezco realmente a los colegas salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que hoy están presentes. Que por favor, como dijo Josep María, que hagan sus preguntas y se las podemos responder acá mismo, pues muy bien, y si no, pues quedarán para nosotros para próximas visitas. Josep, muchas gracias. Gracias a ti, Nino. Damos paso a Colombia. Allá nos está esperando Iván Gómez, que aparte de ser gerente general de Diabonos, además comparte una afición que es un excelente caficultor. Adelante, Iván. Gracias, Josep. No sé si soy yo, pero no te estamos viendo en la cámara, solo para aclararte eso. Bueno, no, pues tú lo dices bien, muy bien, soy gerente de Diabonos. Diabonos es la distribuidora para Colombia de Bioibérica desde hace más o menos 20 años. Nosotros, digamos que cogimos esta línea porque creemos que es de gran valor para ofrecerle a los caficultores colombianos y poder mejorar sus productividades. Para contarles un poquito de la caficultura colombiana, pues en Colombia aproximadamente tenemos 900.000 hectáreas de café de los 5 millones de hectáreas agrícolas que hay. O sea, es un cultivo bien importante para los colombianos, socialmente y económicamente. Es el primer producto agrícola en exportación. Lo exportamos a más de 47 países del mundo y el año pasado exportamos 14.5 millones de sacos. En el 70% de los departamentos o estados colombianos está el café, y es un cultivo que tiene que ver con muchas familias colombianas. O sea, hay más de 550.000 familias colombianas productoras de café. Entonces ya ven el tema tanto económico como social que representa el café para un país como nosotros. Entonces, bienvenidos, sé que vamos a aprender mucho de mejor nutrición para nuestros cultivos y bueno, aquí estamos todos y bienvenidos a todos los países de Latinoamérica que están presentes. Muchísimas gracias, Iván, por tu speech. Vamos a dar paso ya al país anfitrión, a Costa Rica. Vamos a dar paso a Sergio Sancho, que es el gerente técnico de la empresa Casagri. Y él mismo nos hará la introducción tanto a Mariano Vargas como a Jainer Chacón. Gracias, Sergio. Buenos días, buenas noches a algunos. Hoy tendremos a Jainer Chacón, que es un experimentado investigador, muchos años de conocerlo y que está en el cultivo del café. Yo creo que Jainer, en tantos años de estar trabajando café, la parte nutricional creo que es la que más tiempo le ha dedicado. Creo que ha invertido tiempo y ha evaluado cantidad de productos en este tipo de trabajos nutricionales. O sea, conoce mucho el tema que vamos a tratar hoy. También lo acompaña Mariano Vargas, que es el gerente de Hacienda La Hilda y además es la parte técnica del Grupo Santa Dubiges, que es un grupo muy grande de productores de café de alta experiencia. Costa Rica tiene un área relativamente pequeña y nuestra meta es producir café de alta calidad, en la cual estos productos, la parte foliar, es tal vez la parte que nos va a definir mucho esa calidad final del grano.
No tenemos no podemos producir grandes cantidades y este detalle de los que dan los foliares es lo que nos hace tener un nivel o una calidad alta a nivel mundial. El café en Costa Rica tiene pequeñas fincas, casi todas son muy pequeñas. Somos alrededor de 38,000 familias que vivimos del café. Y vuelvo a insistir en la parte nutricional, que se hacen como 5 atomizos, que son los que dan el acabado final del grano, la calidad. Muchas gracias a Bioibérica por insistir en este tipo de actividades hoy en día que es tan complicado ir al campo. Bienvenidos y pura vida, buena suerte. Pura vida, Sergio. Damos paso a Mariano Vargas. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, Joseph, Bioibérica y todo el staff que hace posible esto y generar un poquito de educación, ¿verdad? De extensión. Esto es un nuevo tipo de extensión, ¿verdad? Ojalá llegarle a más personas. Ya sabemos, sería redundante hablar de la importancia del café en la zona, ¿verdad? Y el impacto que puede tener y que estamos en manos de pequeños agricultores y que Centroamérica quizá produzca muy poco, pero el día que deje de producir Centroamérica, pues se va a sentir en el mercado porque es de ahí donde se está produciendo calidad. Y el pequeño productor tenemos que llegarle con la mejor información y ojalá bien aterrizada y traducida en un lenguaje más sencillo para ellos, ¿verdad? Esto es parte de la misión que tenemos. Bueno, ya como lo dijeron, pues soy productor de café y tengo a cargo una de las fincas más importantes de Costa Rica y quizá una de las que hemos tomado para investigar, y no solo investigar, sino que compartir los buenos y los malos resultados. Y Jainer Chacón, evidentemente, es pilar de esto. Entonces, muchas gracias, don Joseph, de nuevo por permitir llegar esta información a tantas personas. Y no, sin más, le damos la palabra a Jainer para que ya iniciemos con la charla. Muchísimas gracias. Un saludo a los casi 100 personas que están conectadas ahorita y el resto de personas que van a ver el webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos paso definitivamente a Jainer Chacón, que nos va a dar la plática. Okay. ¿Se te escucha, Jainer? No se te ve. Sí. Ahora sí, ya aterricé. Ya vamos a iniciar esta charla. Vamos a ver lo que es la nutrición balanceada en las etapas fenológicas del cultivo de café con diferentes fuentes de aportes de elementos. Estamos afinando un poquito, ya vamos a continuar. Ok. Como podemos ver, la importancia de la nutrición balanceada. Durante décadas hemos realizado la nutrición en el cultivo del café usando simple y sencillamente elementos principales, como fueron nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Por qué? Porque esos eran los elementos que prácticamente marcaban la pauta de la productividad en estos cultivos, yo le digo primitivos o de menos demanda nutricional. ¿Por qué? Porque los suelos primordialmente en esas épocas, hace 2, 3 décadas atrás, eran suelos que eran sobre áreas montañosas, se volteaba, los suelos eran muy ricos en humus, en descomposición, vida microbiana, y entonces esos eran prácticamente los elementos básicos de mostrar la productividad. Conforme fueron desgastándose estos suelos y empezamos a usar primordialmente fuentes nitrogenadas que no fueron generando una acidificación de los suelos, ya entramos ya con respuestas significativas de los elementos secundarios, como era el calcio, el magnesio, el azufre. Sin embargo, los microelementos no eran un factor que se cuantificaba cuánto era. De hecho, muchos de los atestados antiguos de nutrición vegetal hablan de los microelementos, pero como un simple influencia
en las etapas de bioquímicas en la planta, pero que el suelo era muy rico, el suelo tenía bastante, pero lamentablemente fuimos desgastando esos suelos, malas prácticas agrícolas, erosión, altas precipitaciones, pésimos controles de la maleza, que no fueron compactando esos suelos y empezaron ya a hacerse ya de suma importancia en lo que es todos sus procesos de activación enzimática, inducción de fitoalexinas, fitohormonas, incremento de polisacáridos, su translocación y sus, digamos así, su incidencia en los procesos bioquímicos de la planta. Por lo que se llevó a cabo este ensayo, el cual fue el resultado obtenido buscando fuentes de aportes más eficientes de estos microelementos y cuánto iban a influir estos microelementos en ese proceso. Realizamos desde el 96 hasta el 2002, donde estaba aflorando nuevos materiales genéticos de alto rendimiento, como eran en aquella época fueron los catimores, que eran los cruces de librio timor con caturra, donde la roya era un elemento clave en la productividad. Buscamos la resistencia, pero también se vio ese sinergismo o ese potencialismo de vigor de la planta y empezamos a ver muy buenas producciones. En caso de caturra, un 28% arriba. En caso de los catuaís, por encima del 18%. Entonces ya eran producciones bastante considerables y bastante atractivas. Sin embargo, manteníamos la nutrición edáfica y las demandas de mantenimiento para cubrir producción y desarrollo de cada uno de los ciclos de la producción de la plantación. Pero lamentablemente estos volúmenes que veníamos incrementando de nutriciones edáficas a base de sales con nitrógeno, fósforo, potasio primordialmente, enmiendas calcáreas por medio de componentes a base de calcio, magnesio, azufre, fueron creando un problema de que cuando sacábamos los análisis foliares, los microelementos empezaban a decaer muy rápidamente y empezamos a ver floraciones muy perfectas, pero cuajes muy pobres, donde llegábamos a ver mucho aborto de floración, mucho aborto de fruto, muchas purgas, y empezamos a medir un poquito más esto, qué hacían los microelementos, y empezamos a ver eso. Este trabajo se llevó desde el momento de la siembra hasta el manejo del tejido, o sea, hasta la soca. Estamos hablando, fueron 6 años de análisis cada mes, de análisis foliares mensuales, llevando el registro de producción, llevando el registro de nutrición edáfica, viendo los valores de extracción de cada uno de estos elementos. En la síntesis de estos 6 años, viendo los comportamientos tanto de mantenimiento, producción y desarrollo de la planta, sacamos la curva de variación estacional de cada uno de estos elementos, en donde hicimos las curvas polinómicas, un grado 5, viendo cómo era la tendencia de cada uno de estos elementos. Si vemos bien las tablas de Malavuelta, Carvajal, Germán Valencia, nos dan unos rangos lineales. O sea, desde el momento de la floración hasta el momento de la cosecha son idénticos todos. O sea, rangos máximos y mínimos. Y la tendencia de los minerales no es así. Dependiendo de las etapas fenológicas, así va siendo la curva de esa tendencia de necesidad o de generar reservas en esto. Acuérdense que estos son análisis foliares. Los análisis foliares en el cultivo del café se hacen en el tercer par o cuarto par de hojas. O sea, que prácticamente todos los elementos se van prioritariamente hacia los puntos de demanda, que son los brotes, desarrollo radicular, primordios radiculares o primordios florales o primordios vegetativos. Y ya lo que va quedando, ese excedente, es lo que se va quedando en esos análisis foliares. Por eso que ya para sacar una situación más precisa
de cada uno de estos elementos, lo mejor es el análisis de la savia, que es lo que quedó, lo que está en movimiento entre la planta y no ya lo que quedó estructurado. Ejemplo que te pongo, el calcio. El calcio hicimos unos trabajos bastante interesantes con estos instrumentos instantáneos de medirnos la savia y la concentración de cada uno de los elementos, que fue el caso del calcio. El calcio vimos que en los brotes lográbamos apenas presencias de 8 a 10 partes por millón. Sin embargo, en el tercer par de hojas teníamos una presencia de 10.000 a 13.000 partes por millón de calcio, o sea, de 1 a 1.3% de presencia de calcio. O sea, ese calcio está en la estructura, ese calcio está en la pared celular, ese calcio ya no se va a mover, pero lo que estaba en los brotes y lo que estaba dándonos ese movimiento de savia, que era simple y sencillamente el calcio que estaba en movimiento. ¿Y por qué es tan importante el calcio? El calcio es un elemento básico, es digamos así, es el activador de los mecanismos de defensa en la planta. Es el elicitor, que cuando entra un patógeno, inmediatamente el calcio más 2 inmediatamente da alerta a la activación de los bioestimulantes como fitoalexinas y todos estos para que logren hacer ese mecanismo de defensa. Pero si está en la pared celular, no está haciendo nada. Ahí está fijo y ahí no se va a mover. Bueno, continuando con esto, veamos el caso, lo que fue el nitrógeno, que es la polinómica, las rayitas de color azul. Vemos que prácticamente en la activación floral o activación de antesis, prácticamente las necesidades de potasio se elevan, pero ya empiezan a disminuir y así siguen bajando, no de importancia, sino que simple y sencillamente la demanda es un poco menor, hasta llegar al llenado y senescencia. Y después vuelve otra vez a subir para llegar a quedar preparado para la activación de tesis del su próximo movimiento. Noten, aquí estamos hablando de un proceso productivo de la región de Costa Rica, Centroamérica, México y la región de Caribes, que es, nosotros tenemos una cosecha cada 12 meses. Pero en el caso de Colombia, en donde tienen 2 cosechas en 18 meses, o sea que nosotros para tener 2 cosechas nos llevamos 24 meses. Colombia se lleva 18 meses. Entonces aquí hay que jugar con la traslopación, o sea, traslapar uno sobre encima del otro sobre los movimientos fenológicos de la planta. O sea, este es un movimiento, entonces hay que, digamos así, poner el gráfico, transponerlo sobre el otro movimiento. O sea, tenemos 2 activaciones en tesis en 18 meses, tenemos 2 amarres florales en 18 meses, mientras que en Costa Rica es cada 12 meses o Centroamérica o México. Por eso es que es muy importante, los amigos de Colombia consideren eso, consideren esas etapas de traslocar cada uno de estos movimientos fenológicos en la planta. Vean el caso del potasio. El potasio, si vemos que prácticamente en activación en tesis la demanda es muy baja. En lo que es amarre floral, empieza la curva ascendente ¿de qué? De traslocación hacia formación del grano, hacia el llenado del grano, hacia el volumen del grano. Entonces, a mejor disponibilidad de potasio, mejor calidad de grano vamos a tener, mejor densidad y mayor peso de ese grano. Pero vean también el calcio. El calcio empieza la activación de entesis, prácticamente es una necesidad bastante importante. Empieza la apertura floral y ya en prácticamente el amarrado de fruto, la demanda de calcio baja bastante. Pero a partir de ese momento empieza la necesidad de calcio, tanto a nivel de masa foliar como a nivel de estructura de calcio, del fruto. El calcio es un elemento que hemos venido estudiándolo y donde tenemos mayor presencia de calcio en el grano, logramos mejores calidades como es sabor, aroma, acidez y resabio del grano. Y eso es lo que vende el café. Calidad de la taza. Y eso es por eso es que es tan importante este elemento
de estárselo haciendo disponible. Problemas que tenemos a nivel de suelo es que cuando encalamos, simple y sencillamente él va a tardar en reaccionar y empezarse a hacerse disponible. Primero, él tiene una interacción en el suelo, empieza a intercambiar en las arcillas, a meter calcio y extraer los otros cationes, entre esos el aluminio, hierro, magnesio, todos esos, y simple y sencillamente queda en una disposición, digamos así, en la condición fluable del suelo, ese calcio, pero conforme vienen las precipitaciones, conforme empieza a bajar. Y si vamos viendo en lo que es, en lo que es exactamente el llenado de senescencia, que empieza a los 150 días, la demanda de translocación de calcio hacia el grano se llega a más de un 60%. Vean lo importante que es ahí meterle todo el calcio posible para poder llegar a eso. Si no lo podemos vía suelo, tenemos que buscar alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Las aplicaciones foliares. Sigamos con los elementos como fósforo, magnesio, azufre. La polinómica del magnesio, que es la roja, observen que el magnesio es parte esencial o centro de la clorofila. La clorofila es fotosíntesis. Fotosíntesis es formación de carbohidratos, azúcares, es energía, es crecimiento, es llenado de fruto, es densidad de fruto. Por eso es que el magnesio empieza la demanda prácticamente desde que inician tesis hasta lo que es llenado y senescencia. Vean el caso del azufre. El azufre empieza la demanda inmediatamente de que se empieza a formar el fruto. El azufre es un componente esencial en dos proteínas, metionina y cisteína. Estos dos elementos, aminoácidos, son parte vital de los procesos enzimáticos que corresponden a aromas y sabores. Y otra parte, que es la metionina, corresponde a los procesos de la síntesis del etileno, o sea, una buena maduración del fruto. Si hay bajas presencias de este elemento, simple y sencillamente logramos que pasa la fase de sazón del grano hacia el grano seco y no llega a madurar perfectamente. Y vean, por eso es que se eleva tanto desde el momento de desde los 90 días después de la floración, que es cuando empieza la primera diferenciación, y se mantiene constante hasta el llenado y senescencia. Como el caso del fósforo, el fósforo yo lo considero como un segundo tanque de reserva de mediano y largo plazo de energía en las plantas. Y observen que desde el momento que empieza la planta a recuperar masa foliar, empieza su llenado de fruto y todo, la demanda de fósforo es un elemento muy constante. No de alta cantidad, sino que es necesario su presencia para lograr tener esa formación de aceites que nos van a dar un segundo tanque de energía ante un buen llenado de fruto o hacia una buena preparación de masa foliar para el próximo ciclo. Ya los elementos secundarios, elementos menores como cobre, zinc, boro. Vemos el caso del cobre, que es el polinómico, el gráfico o la línea azul intermitente. Vean que prácticamente hay una necesidad de boro en la activación de entesis, después ya baja completamente y arranca, una vez viene la amarre floral, empieza esa necesidad de boro constante en la planta hasta el llenado y senescencia. Ya cuando ya el fruto empieza a madurar y todo, decae. Pero ¿por qué el boro es tan importante? Porque el boro no es solamente, como la gran mayoría de los productores ven, que el boro es floración. No, eso es uno de los pocos mandamientos del boro. El principal mandamiento del boro es translocación y de lo que son traslado de todos los carbohidratos
hacia los puntos de demanda mayor. Es responsable, junto con el calcio, de formación de raíces absorbentes. Si no hay raíces absorbentes, prácticamente no vamos a tener una buena eficiencia de absorción de los nutrientes. Es responsable de todo lo que es la formación del tubo polínico. Tiene varias importancias el boro. El boro no es solamente para la flor, el boro tiene toda esa serie y otras más que no me vienen ahora a la mente. El caso del zinc, vean que es una demanda hasta el llenado de senescencia. Ya a partir del llenado de senescencia, el zinc ya deja de hacer partícipe importante en los procesos de producción o de desarrollo de la planta. Y con el caso del cobre, que es la polinómica, que es color naranja, es una demanda constante de este elemento, pero que simple y sencillamente es un elemento muy importante en varios otros procesos fisiológicos que estamos viendo en lo que es el cultivo. Y no solamente el cultivo de café, en todos los demás cultivos. Ahora, por último, los microelementos como hierro y manganeso. Observen que la tendencia es muy paralela, nada más que en niveles diferentes. Pero prácticamente el hierro es un componente también de la clorofila. Y la clorofila es fotosíntesis. Vean que prácticamente el hierro, cuando empieza el proceso de amarre floral e inicia el crecimiento vegetativo de la planta, prácticamente es una demanda constante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber fotosíntesis, siempre va a haber masa foliar, siempre va a haber procesos de captación de energía. Y el manganeso tiene la misma tendencia. El manganeso es muy importante en muchos procesos de glucólisis de la planta, o sea, formación, reservas de azúcares hacia lo que es la calidad del grano. En sí, este es el trabajo de 72 análisis foliares durante 6 años, mediciones mensuales, en donde vimos tanto la demanda de mantenimiento, demanda de producción y demanda de desarrollo de la planta. Si nos basáramos en base a Carvajal y Mala Volta, serían lineales, y vean que no es lineal, sino que simplemente van cambiando. Entonces de estos salió que los elementos dentro de la planta, que es la tabla de interacción de Chart, que es esta que estamos viendo actualmente, vemos que hay un enjambre de líneas y de flechitas para todo lado, en donde hay sinergismos y antagonismos de cada uno de los minerales dentro de la planta, en donde hay sinergismos, pero esos sinergismos van porcentualmente. Ejemplo que les pongo, el calcio y el magnesio. Hay un sinergismo de un 45% presencia de calcio contra un 55% de presencia de magnesio. Ya de fuera de esto hay un antagonismo. Si se sale de estos porcentajes de correlación entre ellos, se pierde esa eficiencia en la planta. Y así en cada uno de todos los elementos. Ahí tenemos sodio, selenio, hierro, tungsteno, cobalto, fósforo, azufre, fluoruro, arsénico, perdón, zinc, manganeso, yodo, molibdeno, potasio, magnesio, cobre, aluminio, berilio, cadmio y hasta la plata. Vean qué trabajo más increíble de Chart, en donde hizo todas estas correlaciones y esto. En base a los análisis foliares que obtuvimos durante los 6 años de desarrollo de esta variedad 5175, viendo la interacción de cada uno de los elementos que normalmente nosotros usamos: calcio, hierro, fósforo, azufre, perdón, zinc, manganeso, potasio, magnesio, que son los que prácticamente muy comúnmente sacamos en los análisis foliares. Llegamos a obtener esos objetivos. ¿Qué buscamos ya con estos objetivos? Ver
Si efectivamente, haciendo esas correlaciones, sacando esas necesidades porcentuales o de partes por millón de cada uno de estos elementos, respetando las correlaciones de chart de cada uno de estos elementos, ¿qué pasaba? Íbamos a tener un mejor comportamiento de la producción, íbamos a tener un comportamiento normal como el que siempre hacemos, o simple y sencillamente hay un mayor potencialismo genético productivo de la planta. Entonces, primero que nada, hicimos la valoración de dosis teórica obtenida de la curva de variación estacional, que fueron todos aquellos análisis que hicimos sobre la línea Catimor 51 durante 6 años. Valorar el efecto de la producción y el preparo según la dosificación de cada uno de estos elementos. Esto se realizó en una variedad de mucho mayor rendimiento, donde lo hicimos en Costa Rica, en la provincia de Alajuela, en el cantón de Puás, en el distrito de Puás, de San Pedro, perdón, Finca La Isla, en un lote que lo conocemos como Plan del Ángela. Ahí están las latitudes y longitudes de cada uno de ellos, y la altitud de 1.357 metros sobre el nivel del mar. En el lado derecho, ven ahí donde quedaron los tratamientos, diferentes tratamientos que llegamos a levantar. Las características de la plantación, una variedad Ovatá. La variedad Ovatá es un cruce entre un Villa Sarchí y un híbrido Timor. De ahí nació un Sarchimor. Y este Sarchimor se retrocruzó con Catuaí. O sea que es como un retrocruce, digamos, tiene cualidades muy increíbles, muy alta producción, muy alto perfil de tasa y muy nivel estable de productividad. La siembra se hizo en el 2017, se ordenó el bloque completo, se usaron bloques de 700 plantas para cada uno de los tratamientos, en un diseño de siembra de 2,5 metros por 1 metro, o sea 4.073 plantas por hectárea. Este fue el comportamiento climático. Hoy en día, cuando yo realizo labores de implementación de plantaciones o trabajos de investigación, el clima se está volviendo un factor importantísimo en esto. Y se lo estoy poniendo por una simple razón, porque vean la tendencia que hemos tenido de cada uno de las etapas fenológicas en la evaluación del café. Estas etapas fenológicas nos estamos basando en lo que estábamos viendo en las curvas. Activación de antesis, floración y cuaje floral, primera diferenciación floral, llenado y senescencia. Está en la segunda columna, están los días después o días antes de floración. DAF es días antes de floración, DDF es días después de floración. Pero estamos trabajando más que nada la escala mejorada de BBCH. Esta escala mejorada BBCH es una estandarización que se está haciendo en todos los cultivos monocotiledones y dicotiledones, que se hizo por 3 instituciones alemanas para estandarizar las etapas fenológicas de todos los cultivos. Esto está tanto en uva, en fresa, en aguacate, en café. Cenicafé logró hacer esta escala mejorada y la tienen publicada. Métase a esta página web que está ahí, la escala BBCH, y va a encontrar todos los procesos desde el momento de la formación del grano hasta lo que es la producción de la planta. O sea, todas las escalas de cada uno de esos procesos. Y entonces así ya vamos estandarizando a nivel, entre todos nuestros colegas de investigación, los estados fenológicos o los estados BBCH, en qué etapa está cuando se hizo cada investigación, cada uno de estos trabajos. La fertilización edáfica, vemos mucho lo que es, vean que a pesar de que usamos NPK, también ya usamos elementos secundarios, como es magnesio, azufre, o magnesio, calcio, o simple y sencillamente
presencia de un microelemento que es boro. El boro en el suelo, lamentablemente es un elemento, es un anión, es un elemento que se pierde muy rápidamente en el suelo. Y cuando necesitamos hacer buen sistema radicular, es necesaria esa presencia de boro. Ya sea lo podemos aplicar vía drains, por medio de quelatos, o simple y sencillamente dentro de la fórmula. Pero sí tiene que ser constante. Si ustedes ven, en todas las 4 etapas de fertilización que se realizaron, en todas va siempre la presencia de boro. Ahí están las dosis, ahí está uno de los elementos. Ok. Llegamos. Ingeniero Chacón, una pregunta. ¿Sí? Aquí Benjamín desde México. Mencionabas que las condiciones climáticas adversas influyen mucho en la nutrición. Sabemos que la mayoría de las zonas cafetaleras pues tienen condiciones muy extremas de temperaturas y humedad. ¿Qué tanto afecta o qué tanto puede haber una relación de ese estrés abiótico con la presencia quizá de un estrés carencial de nutrientes, a pesar de que estamos haciendo esas fertilizaciones al suelo balanceadas? ¿Qué tanto puede afectar la asimilación de los nutrientes en función de las condiciones climáticas que no sean las ideales? Sí, ese es uno de los grandes problemas que hemos estado teniendo los últimos 15 años. Había puesto el cuadro de lo que eran el comportamiento del 2019, que fue el año que se hizo este ensayo. Desde el 2009 hasta el 2019 hemos tenido un déficit hídrico en esa región donde el promedio anual era de 2.890 milímetros. Hemos llegado a perder en diferentes comportamientos hasta un 65% de déficit hídrico. En este año, como pueden ver, nosotros para poder tener un buen desarrollo del fruto, un buen llenado, una buena densidad y un buen peso de ese fruto, necesitamos desde el momento que apaga la floración hasta los 180 días, hasta los 150 días, requerimos de no menos de 50 milímetros de precipitación semanal, o sea, estamos hablando de 200 milímetros mensuales. Y si ustedes ven en esa tabla solamente julio logramos obtener ese volumen adecuado de precipitación. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente el grano se forma, no es que el grano se va a formar, pero simple y sencillamente el grano no va a tener suficiente hinchar esas células para después convertirlas en ¿qué? En reservas de almidones, en reservas de azúcar, sino que simple y sencillamente se quedan momificadas pequeñas. Si estamos aplicando un fertilizante, ejemplo que te pongo, una fertilización edáfica, pero si no tenemos ese volumen de agua semanal, simple y sencillamente el fertilizante va a estar ahí. No va a haber suficiente lámina de agua para absorber esos elementos. Entonces ahí es donde vienen lo que es digamos así, los programas de contingencia, que podemos hacerlos. Podemos perfectamente los microelementos o elementos secundarios en momentos, etapas, podemos estarlos supliendo a nivel foliar. No todos los secundarios o primarios, jamás, pero sí por lo menos hacer ¿cómo se llama? Ya se me escapa la palabra, como una necesidad para que la planta no pierda ese ritmo. Y cambiar la estrategia. Si no podemos aplicarlo granular porque no se va a disolver, entonces hagámoslo diluido. Habrá muchas áreas que no tenemos buena disponibilidad de agua, entonces simple y sencillamente es tratar de cambiar las materias primas más solubles, materias primas más eficientes y sobre todo reforzar aún más lo que es la nutrición vía foliar, porque la nutrición vía foliar no va a tener ni problemas con el pH del suelo, no va a tener problemas con lámina de agua, no va a tener con esos problemas, pero sí no puedo llegar a cubrir. Te voy a poner un ejemplo, nitrógeno. Para yo tener 30 quintales oro por hectárea de nitrógeno, entre lo que es demanda de la masa foliar y el grano, son 78 kilos.
Vean el volumen. Meter 78 kilos vía foliar es imposible. O sea, si no terminamos intoxicando la planta, vamos a terminar quemándola. Por eso es que es muy necesario el día suelo. Pero podemos estar apoyándole en esos momentos de cuando empieza estos picos de demanda de cada de estos elementos, introducirlo a nivel foliar. Y así, medio compensar, no vamos a asumir, sino medio compensar y esperar a que Tatica Dios nos mande agüita para que seguir con esto. O, si tenemos buenos sistemas de agua y todo, implementar sistemas de riego. De hecho, ya hemos implementado sistemas de riego donde hemos incrementado casi 5 veces la producción de un área, donde le estamos evitando esos estrés o esos cortes de lámina de agua para hacer disponibles los elementos en la planta. Yo creo que, Benjamín, te contesté o querés algo más. No, muchas gracias. Muy claro, muy amable. Sí, es que hablar del clima es hablar muchas cosas y todo, pero como dije, esos son los puntos claves. Y les sugiero que siempre, si pueden, consigan, pongan una estación meteorológica en tus fincas, las grandes o medianas, porque es tan importante llevar registros climáticos para saber cómo hacer los planes de contingencia y no poner en detrimento las plantaciones. Bueno, continuando con esto, ya en base a los análisis foliares, en base a la tabla de Chart, la correlación de cada uno de esos elementos, sacamos esta dosis teórica de elementos primarios, secundarios y microelementos, en donde estamos hablando que el nitrógeno, la mínima teórica es 28.000 partes por millón, o sea, un 2.8, la máxima 31.000 o 3.1% en un análisis foliar. Y así cada uno de estos elementos. Vean la importancia de los microelementos. No son tantas las cantidades, pero sí son precisos. No es necesario volúmenes para ser eficientes. No podemos, ya este concepto para mí de elementos primarios y secundarios es más que nada por cantidad, pero una carencia de un simple hierro, de un simple zinc, de un simple boro, puede llevar al traste toda una producción, aunque le meta todas las toneladas del mundo de nitrógeno que yo quiera. Vean que lo importante es eso. ¿Qué es la diferencia? Son trazas. Estamos hablando de 100, 200, 400 gramos por hectárea versus estamos hablando de 78, de 80, de 90 kilos por el otro lado. Esa es en sí las diferencias. Rango de bases de análisis foliar, floración y cuaje. Vea que ya cambian. Ya el rango del nitrógeno pasó de 28.000 partes por millón al rango máximo de 30.000 partes por millón, no 31.000 partes por millón. Y así, cada uno de estos elementos empiezan a hacer esa interacción, digamos así, esos sinergismos, pero disminuir ese antagonismo en exceso de uno con respecto al otro. Seguimos con la primera diferenciación floral, o sea, estábamos hablando del proceso prácticamente los 90, 120 días después de la floración, que aquí es donde todo ese crecimiento, todos esos nudos que tenemos en esas bandolas, me interesa enormemente, uno, que vayan a tener un buen código para que cuando venga el estrés hídrico del próximo ciclo, se convierta en el mayor volumen de flores posibles y que ese mayor volumen de flores posible llegue a cuajar. Sí. Adelante. Sí, quizá para recalcar un poco lo del tema de la fenología de la plantación de café, que tiene su comportamiento bianual, ¿verdad? En el transcurso de su época. En el caso de Costa Rica tenemos zonas como Turrialba que las floraciones son, ese estrés hídrico que usted habla quizás no sea tan marcado, entonces se tienen diferentes floraciones en una época. Igual pasa pues con Colombia, ¿verdad? En la gran mayoría de Colombia pues pasa lo mismo. ¿Cómo poder coincidir
estas fenologías con este tipo de, pues, de necesidades, ¿verdad? En el transcurso del año para que el productor tome decisiones, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Ok, perfecto. Mira, digamos así, yo le pongo así, el año calendario del cultivo del café inicia con la floración. O sea, en lo que es apertura, activación de la apertura floral. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer, como le decía yo a los colegas de Colombia, en estos gráficos lo que tenemos que poner, bueno, esta es la relación que yo necesito para activación de antesis. Ok, ya viene la primera diferenciación, pero en primera diferenciación floral también hay un crecimiento que es llenado y senescencia. Entonces es solapar un gráfico con respecto al otro y ver eso, o solapar las dosis teóricas o los rangos teóricos de cada uno de estos elementos y ponerlos ahí y sacar medias. ¿Para qué? Para ir poniendo ir cubriendo esas dos etapas fenológicas que están transponiendo una sobre la otra. En el Eso, caso, ¿correcto? Sí, eso quizá también llegue a ser más bien beneficioso para la planta, porque ya sabemos que la planta, uno de las particularidades que tiene como arbusto perenne tropical es su agotamiento después de una cosecha alta, ¿cierto? Es correcto. Entonces, quizá la distribución de fotoasimilados sea quizá un poco mejor en este tipo de condiciones que en lugar de producir 90 fanegas en un año, poder producirlo de forma pues estacional, pues podría resultar inclusive hasta mejor, me parece. Sí, es correcto, porque entonces no tenemos estos golpes tan fuertes de una buena cosecha y al otro año prácticamente no vuelve vegetativa la plantación. Entonces estamos jugando con ese efecto vegetativo, ya lo estamos como interactuando entre ese proceso, pero lamentablemente en estas regiones, en estas que tenemos ese efecto, en las que tenemos este comportamiento de que en 18 meses tenemos una sola cosecha, esto ya sí no es digamos así, más difícil de lograr hacer ese efecto. Perfecto, gracias, James. Perfecto, perfecto. Bueno, continuando, vean que ya en primera diferenciación floral y ya las necesidades de nitrógeno van disminuyendo. Estábamos hablando de 28.000 partes por millón a 31.000 partes por millón, ya estamos bajando de 27 a 29. Pero vean que ya empieza el potasio, el calcio, el magnesio empiezan a hacerse más necesarios. O sea, ya esos rangos tenemos que ir haciéndolos más disponibles. Mayor volumen de ese elemento es necesario. Y ya, llegando a llenado y senescencia, ya van cambiando. Reitero, esto fue lo que nos dio la correlación de la interacción de los elementos en chart versus los análisis foliares que tuvimos durante 6 años, análisis mensuales, en donde valoramos etapas, mantenimiento, producción, desarrollo y escala de estatus de la plantación. Ok, ya tuvimos esto. Esto es, digamos así, los análisis foliares teóricos que podemos tener de cada uno de estos elementos. Ok, ahora sí. ¿Cómo llegamos a mantener esos rangos en la planta? Aquí fue donde nació estos componentes de hacer un multimineral en base a la correlación de los elementos y haciendo los aportes a nivel foliar. Ojo, sin descuidar la nutrición edáfica. Fueron 4 fertilizaciones edáficas, pero se necesita ese boom de necesidad en esos movimientos. Entonces, en activación de antesis,
vemos aquí lo que es elementos primarios y secundarios, en donde la necesidad, estamos hablando de 28.000 a 31.000 partes por millón de nitrógeno, pero para poder llegar a eso, necesitamos meter 59.000 partes por millón para que llegar a esa disponibilidad. Y así cada uno de estos elementos. Vean que los volúmenes son altos, son bastante altos, pero la interacción que hay entre los minerales para llegar a esos, a crear esos, mantener esos sinergismos y disminuir esos antagonismos que no fueran perjudiciales, estas son las concentraciones de cada uno de estos elementos. Entonces, creamos un multimineral con estos elementos, cubriendo esas necesidades, tanto en activación de antesis, en lo que es floración y cuaje foliar. Vean que ya va disminuyendo el nitrógeno, va aumentando el potasio, va aumentando, cada uno va jugando esa interacción. En la primera diferenciación floral, cada uno de estos elementos, cómo van interactuando, y en llenado y senescencia. Lo voy pasando así porque, para no estar hablando de cada uno y todo eso, porque eso es en sí, toda lo que fue la correlación de todos ellos para no tener esos desórdenes. Que normalmente siempre hacemos esto, llegamos y aplicamos un elemento, ejemplo que te pongo un multimineral, y le estoy poniendo 30 a 35.000 partes por millón de un magnesio. Pero esas 35.000 partes por millón, si no estoy acompañándolo con un zinc, con un boro, con un fósforo, simple y sencillamente hay un excedente de ese elemento que está causando el bloqueo de todos los otros elementos para ser absorbidos. Jainer, qué pena yo interrumpirte para hacerte una consulta. No. Perfecto, okay, Iván, no. Así es, Iván Gómez para todos, de Diabonos de Colombia. Y como sabes, nosotros en Colombia llevamos 56 años vendiendo fertilizantes edáficos y muy bien lo dices que es muy importante, como muestran tus tablas, de introducir nitrógenos, fósforos y potasios en cantidades muy importantes. Uno como agricultor, ¿cómo debería de usar los microelementos para saber cuáles son más eficientes? Ahora alguna gente empieza a hacer trazas de microelementos y algo de calcios en las fertilizaciones edáficas, pero uno cómo decide qué es más beneficioso como agricultor, echarlos edáficamente estos microelementos y los calcios y los secundarios o echarlos foliarmente. ¿Qué crees que es más eficiente? Mira, dependiendo de la etapa fenológica, dependiendo del clima, del clima, yo menos los microelementos a nivel foliar son altamente eficientes. Si yo aplico un sulfato de zinc, digamos así, entre la misma fórmula, que es la base prioritaria en todas las formulaciones que meten zinc al suelo, es sulfato de zinc. Yo hice un trabajo que duró prácticamente 4 cosechas, en donde llegamos a incluir hasta 50 kilos de sulfato de zinc, ya a niveles tóxicos en el suelo. Este sulfato de zinc prácticamente quedó fijado en los primeros 5 centímetros del suelo. A nivel de foliar, apenas llegamos a aumentarle 3 partes por millón de lo que estaba saliendo un testigo absoluto. Pero a nivel foliar, llegamos a aumentarle casi un 150% de lo que estaba el tratamiento testigo absoluto. Vean la importancia de esto. Entonces, vean cuánto fue la eficiencia de absorción del sulfato de zinc al suelo. No fue casi nada. Pues no fue casi nada. Entonces, si tuvimos un poquito de incremento, fue en el grano. Aumentó la concentración de zinc en el grano, pero igual nos lo dio a nivel foliar, pero con mayor eficiencia. Entonces, elementos como zinc, como calcio, como estos elementos ayudan, aportan porque se aportan, porque un nitrato de calcio es casi, es un calcio altamente disponible en la solución del suelo y altamente absorbible, pero lamentablemente uno de los grandes problemas del calcio es la velocidad de absorción. Yo les pongo así como un ejemplo, eso es como un ascensor.
El nitrato de calcio, va el nitrógeno y va el calcio. En 12 minutos el nitrógeno ya se absorbió. Entonces se llenó el ascensor de solo nitrógeno y el pobre calcio, que es muy gordo, muy obeso, muy lento en caminar, no llegó al ascensor y ya estaba lleno. Entonces tuvo que esperarse. ¿Cuándo vemos eficiencias de absorción de eso? Cuando bajamos el nivel de transpiración, o sea, en horas de la tarde. Después de las 6 de la tarde, aplicábamos un nitrato de calcio versus aplicar un nitrato de calcio a las 8 de la mañana, vimos que la concentración de calcio traslocado en la planta fue casi de un 40% en la tarde que en la mañana. Entonces, por eso es que son necesarios, sí, son necesarios. En una condición de baja precipitación y todo, el nitrato de calcio es altamente eficiente, pero el momento de aplicarlo ahí es donde se vuelve complicado. Y está dentro de la misma fórmula, no vamos a esperar hasta hacerlo. Ahora, con respecto al zinc, sí es un elemento que es sumamente difícil. Yo, al menos soy uno que yo siempre lo aplico a nivel foliar. Sí es necesario el zinc en el suelo para lo que es la tabla de interacción de Mulder, que ahí sí el zinc hace niveles muy bajos de zinc, bloquean o limitan mucho la absorción del fósforo. Mientras que subimos los niveles de zinc en el suelo, se mejora la absorción del fósforo. Pero más que nada es como interacción en el suelo. No sé si te contesté bien, Iván. Sí, Jainer, pues sí, no sé si yo quisiera tenerlo claro, o sea, hay que seguir con las fertilizaciones edáficas de los elementos importantes como nitrógeno, igualmente es importante los foliares, los microelementos y los calcios, y se deberían de echar foliarmente porque son más eficientes, es como básicamente lo que estoy entendiendo. Correcto, correcto. Pero sin embargo, como te digo, elementos como calcio, como magnesio, como potasio, son elementos de alta cantidad que tienen que estar, entonces, y una cantidad de disponibilidad constante. El suelo tiene esa gran ventaja, que es una alcancía que se va liberando, es una alcancía con un hueco abajo, que usted le puede ir sacando y estar echando, ir sacando y estar echando. Pero a nivel foliar, estamos limitados más en el cultivo del café, costos de mano de obra, costos de productividad, que entonces tenemos que ser más precisos esos aportes. Y entonces ahí es donde viene lo que es la curva de variación estacional, en donde empieza a subir el pico, en donde es importante meter ese elemento. Está ascendiendo. Ya cuando está bajando, ¿ya para qué lo vas a meter? No, es cuando va ascendiendo, cuando la planta lo está pidiendo. Y ya sabemos que tenemos un bloqueo a nivel de suelo, de eficiencia de disponibilidad, entonces sí aplicámoslo a nivel foliar de los elementos secundarios y primarios. Pero los elementos, microelementos, casi todos prefiero, con excepción, digamos así, de todos los cationes, de aplicarlos a nivel foliar, son altamente eficientes. Y el boro, que es un anión, que no es un cation, sino que es un anión, lamentablemente tenemos que aportarlo por los dos lados. Uno, porque es un elemento que es solamente cropetal, o sea, solamente va a subir. Donde lo apliquemos va a irse a las puntas de crecimiento o hacia los frutos, pero no va a bajar al sistema radicular. Entonces se necesita en el suelo para hacer esa eficiencia. Gracias, Jainer, muy claro todo. Perfecto. Bueno, ya continuando, el croquis del ensayo, ¿cómo se hizo? Fueron 11 tratamientos, de los cuales llegamos a montar la dosis teórica que estaba de cada una de las etapas fenológicas. Usamos dosis y media, o sea, un 50% más, un 100% más de esa dosis teórica, para ver si ya con estas variedades de alto rendimiento había un efecto de que es necesario aportar más elementos, o simple y sencillamente la dosis teórica que habíamos sacado era el volumen eficiente en absorción y en todos los procesos fisiológicos de la planta. Como vemos, el tratamiento de activación de antesis, usamos quelatos de aminoácidos de la forma ESA, concentraciones de la activación de antesis, en una dosis de 4.48 cc por litro de agua. Estamos hablando que ahí usamos 2
400 litros de agua, o sea, 1.79 litros por hectárea. Un 50% más, o sea, estamos hablando, en vez de 1.79 litros por hectárea, 2.69 litros por hectárea. El 100%, estamos de 3.58 litros por hectárea. Aminoquelan, que es la fórmula de activación de Aptesis, a 1.66, lo que es a un 50% más, 2.49, y lo que es un 100% más, 3.32. Control, no llevó absolutamente ninguna aplicación foliar. Nada, solamente nutrición edáfica. Solamente lo que se le aportó vía suelo y lo que había disponible de los microelementos en el suelo. Un testigo comercial, que es el manejo de la finca, que ese llevó un penetrante, un coadyuvante, Optimus, que es un fosfito de potasio a base de aminoácidos y péptidos, Equilibrium, que es un componente de aminoácidos, en donde tiene unos azúcares y otros componentes que fue el que evaluamos anteriormente por lo que era activación de floral y amarre florales. Y Harmonux, que es un óxido de silicio a base acomplejado con aminoácidos y péptidos. Y usamos el quelato de ETA. El quelato de ETA no es un quelato orgánico, es una evolución que pasó en la década de los 70s a los 80s, que evolucionó mucho el estar aplicando a niveles foliares sales versus ETA. Entonces se vio una interacción muy activa y todo, pero el problema es que es un quelato que no identifica la planta. O sea, la planta es un objeto extraño que entra. Es un objeto que simple y sencillamente atrapó estos elementos estas concentraciones de elementos, pero dentro de la planta simple y sencillamente no se desintegra, sino que tarda en desintegrarse esa estructura de ETA. Entonces, simple y sencillamente libera el mineral, pero al quedar activo, es como un imán, tiene que atrapar otro catión. Y el catión prioritario que atrapa es el calcio dentro de la solución del suelo, dentro de la solución de la planta. Entonces, aquí usamos, para poder llegar a esas concentraciones, tuvimos que usar 4 kilos por hectárea para la dosis teórica, un 50%, 6 kilos, y 8 kilos en lo que es el 100% más de la dosis teórica. Y así cada uno de los elementos. Estamos hablando del amarre floral. Vean que varían las concentraciones. ¿Por qué? Porque aquí me basé en los minerales, no en el nivel de acomplejamiento, no, sino simplemente la concentración de minerales que estuvieran dentro de esos rangos. Diferenciación floral y llenado y senescencia. Lo que más me interesa es llegar a lo que es los resultados. Por eso que voy rápido, porque yo creo que se me está pasando el tiempo. Jainer, la metodología, ¿así? Jainer, una pregunta. Sí. En los charts anteriores hablas de todos los que son los quelatos de aminoácidos y hablas del aminoquelato. Cuando haces esta referencia y hablando de ¿cuál fue de los metalosatos específicamente el que utilizaste para hacer este tipo de ensayos y las concentraciones en microelementos o elementos menores? Y de los aminoquelanes, ¿cuáles fueron los que comparaste? Y por lo que yo estoy viendo hay una correlación de la dosis teórica contra el 50% y el 100%, y me imagino que estás amarrando el ensayo número 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, para irlo viendo ya más adelante en el tema de resultados. No me quiero adelantar a esto tampoco, pero sí quisiera saber cuáles son de ellos, número 1, y número 2, pues digámosle de alguna manera si en esto también hay un análisis de precio de los mismos por la disponibilidad que hay, tanto de elementos menores, si uno tiene, digámosle, una mejor correlación precio contra lo que estamos hoy por hoy aplicando. Mira, con respecto a esto, consideré lo que fueron los minerales. Por eso es que viste que el ETA es mucho el volumen.
por el sistema de acomplejamiento. Es mucho el volumen que hay que aplicar para poder cubrir esa necesidad. Con respecto a los quelatos de aminoácidos y aminoquelan, lo que tomé fue minerales en sí. Aminoquelan calcio, aminoquelan zinc, aminoquelan magnesio, aminoquelan manganeso, aminoquelan hierro, aminoquelan cobre. Cada uno de estos elementos... Perdón, ¿cada uno por separado o en una sola fórmula, en el minors? Por separado, e hice una fórmula madre. Okay. La fórmula madre es esa que está en lo que es en el cuadro, en los cuadros anteriores, de que eran los porcentajes de cada uno de estos elementos. Ok, es jugar con lo que tenía. Lo ideal, y eso es algo que vamos a ver el día de mañana, coincidir con los químicos de cada una de estas casas, o cualquiera de los químicos, es lograr crear una o dos, o exageradamente 3 fórmulas madre para hacer esa concentración. Es algo que tenemos que dar, es un proceso, como te digo, que es lo más fácil, en vez de estar usando tantos productos y tantas cosas, sino que simple y sencillamente ya, como un caso, te pongo un ejemplo, aminoquelan minors. Aminoquelan minors tiene varios microelementos, entonces, en vez de yo estar usando aminoquelan manganeso, aminoquelan zinc, aminoquelan hierro, eso, ya el aminoquelan minors ya tiene acomplejado ya esos cationes. O sea, me estás diciendo que hagamos un aminoquelan, café entonces para que quede específico ya para el tema del café. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal que tenemos que llegar a cada uno de cada los procesos y en cada uno de los cultivos también. Porque lo mismo que estamos haciendo esta metodología, podemos hacer la metodología en banano, podemos hacer la metodología en aguacate, en otros cultivos. ¿Por qué? Porque las plantas, la tendencia es muy parecida, pero la necesidad de elementos es diferente. Eso es todo. Ok, perfecto. No, claro. Jainer, metiendo la cuchara ahí, esto es como hacer las fórmulas de los pollitos, gallinitas medianas, gallinitas, hasta los gallos viejos. Llegar a cada etapa con la fórmula dietética, digámoslo, la dieta perfecta para cada etapa. Perdón que me entrometa ahí, pero es como para entender un poco las fórmulas que habría que ir haciendo. Ir haciendo, correcto. Esto es, digamos así, esto es un avance de ver la respuesta que tenemos, que llegar a hacer, bueno, voy a meter un medio litro de aminoquelan zinc y voy a meter 2 litros de minors y esto. Entonces, ahí es donde se desproporciona los microelementos en base a la interacción de ellos. Sería hacer etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, digamos. Exactamente. Aprovechando que me metí. Chacón, perdón, concluí. Tranquilo. No, a mí me gusta más las charlas, hacerlas conversacionales, que prácticamente estar aquí yo como hacer un monólogo. Bueno, pero como por el momento no los tenemos, entonces debemos de manejarlo tal cual se manejó y se hizo, lo íbamos haciendo el aporte, y de alguna manera, como estábamos hablando un poco del calcio y de la no movilidad del calcio, entonces vemos que normalmente todos sabemos de que el calcio se mueve vía xilema, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está por ahí. Estamos poniendo algo vía foliar, donde estamos poniéndole una forma biodisponible el calcio en las hojas, y lo que tú hablaste la vez pasada, de cuántas hojas se necesitan para el llenado y para el amarre de cada uno de los frutos, ¿verdad? Y la necesidad imperiosa que en su momento tiene que tener el calcio tanto para la calidad de la taza como para la calidad del grano y para el no aborto del mismo fruto. No, muchas gracias. Correcto, Eminor. Bueno, como estábamos hablando, la metodología, se marcaron 10 plantas, en la bandola 5, 10 y 15. ¿Qué significa esto? Te interrumpo un segundo antes de que pases ahí. Una consulta que siempre me nace ahí del cobre, ¿verdad? El cobre como elemento o el cobre como fungicida. En algún sentido, siempre vemos en café mucho el cobre como fungicida y a veces se nos olvida un poco la parte nutricional del cobre. Tal vez que nos
rápidamente nos expliques un poco esa parte. No, como les hablaba anteriormente, el boro, todos los microelementos tienen participación esencial en muchas cosas. Lamentablemente el cobre lo vemos siempre como un fungicida, lo vemos siempre como un... Pero no, mira, sí es cierto que es un elemento básico en lo que es fitoprotección, así como el azufre, así como también el hierro y el manganeso. O sea, tienen efectos en la fitoprotección. Pero en el caso del cobre, vean lo importante, trabaja en la biosíntesis de la clorofila. ¿Qué significa eso? Que simple y sencillamente trabaja en la translocación de electrones en la fotosíntesis. O sea, es un elemento que genera lo que son reservas energéticas para el llenado y para el crecimiento. Y ahí no está trabajando como fitoprotector, no, es un elemento clave en eso. Es un elemento extremadamente importantísimo. Trabaja en los procesos de oxidación, reducción, en los procesos de respiración y en el suelo, el cobre trabaja en la fijación del nitrógeno en el suelo y hacerlo biodisponible. Y también ayuda mucho en la oxidación de la materia orgánica por medio de microorganismos. Vean todas las funciones que tiene el cobre. El cobre no es solamente un protectante. Pero ¿qué es la gran dicha? Son niveles bastante bajos. Porque les voy a poner así un ejemplo que me pasó. Una vez usé un quelato aminoácido de cobre, viendo esos efectos que tenía en la fitoprotección y en el estado de la planta. Cuando aplicaba en asocio con cualquier tratamiento fitosanitario, triazoles, carbendazina, lo que sea, llegaba a ver que la planta se ponía más verde, el nivel de clorofila 2 subía enormemente y simple y sencillamente era un cobre sistémico, un cobre de efecto translaminar y se translocaba. Pero como gran curioso y gran Santo Tomás de Aquino, ¿qué pasaba si yo si aplicaba un cobre sistémico antes de la floración? Lograba mejorar la fotosíntesis y todo. Logré crear más del 80% de purga de la floración. Así que vean lo importante. ¿Cuándo es bueno el cobre? Después de floración. Pero en los procesos de antesis, no usen cobres sistémicos en volúmenes altos. Estamos hablando que estaba haciendo unas aplicaciones de 1.200 partes por millón. Y eso fue lo que ocurrió. Ve la importancia que tiene el cobre. Entonces, el cobre no es solamente pensarlo en fitoprotección y punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en estas fincas, una de las reglas principales en los controles fitosanitarios es que siempre usamos protectantes. Siempre usamos cobre como protectante. ¿Para qué? Para el control de muchos problemas fitopatológicos como es bacteriosis, como es antracnosis, como es otros patógenos que nos están afectando mucho en la eficiencia de la producción de la plantación. Y siempre se usa cobre, no solamente solo uso triazoles. Y primordialmente, ¿por qué? Porque simple y sencillamente en otras fincas que nunca han usado cobres durante más de 20 años, los niveles de cobre son prácticamente carentes, tanto a nivel de suelo como a nivel de foliar. Por eso es que el cobre para mí es tanto importante como el mecanismo, como fitosanitario, pero también es necesario en los procesos fisiológicos de la planta. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuando con esto, ¿por qué mandamos las bandolas 5, 10 y 15? Estamos estructurando lo que es los tercios de la planta del café. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. O sea, tercio superior, bandola 5, tercio medio, bandola 10, tercio inferior, bandola 15. Se realizó previo a la primera aplicación y a los 15 días después de la cuarta aplicación en las siguientes lecturas. El número de nudos productivos, número de frutos por bandola y número de nudos en preparo. Esas fueron las lecturas que hicimos. ¿Por qué lo hice sobre los nudos? El número de frutos por nudo. Porque simple y sencillamente quería ver cuánto efecto iba a tener diferentes agentes quelatantes o acomplejantes en la eficiencia de incremento de cuaje floral por nudo.
porque normalmente casi todos los trabajos lo que hago es volumen total de producción. La metodología después de la post cosecha, o sea, cuando se recolectó el fruto, esto es una metodología que yo uso que es muy práctica, muy rápida y altamente eficiente. Tiene un error más o menos 5%. Se hacen en potes de 300 cc. Se toma el número de frutos en ese volumen, el peso de esos frutos de cada uno de estas lecturas, el número de frutos vanos de cada lectura, y en estas 10 repeticiones simplemente es que son 3 litros de fruta cereza, se despulpa y se registra y se llega al proceso de beneficiado hasta llegar al 11% de humedad y registrar el peso tanto pergamino y después el peso en oro. Ahora sí, llegamos a lo que fueron los resultados. El punto que para mí es lo más importante de conclusiones en este ensayo. Inducción de cuaje y cuaje floral. Observen que, aquí estamos hablando, cuando ya le digo aminoácido de origen, ay no, perdón, me equivoqué acá. Ok, quelatos de aminoácidos, la dosis teórica, que es el 1. Quelatos de aminoácidos, la dosis teórica, que es de dosis y media. Lo que es quelatos de aminoácidos en dosis del 100%, o sea, de la dosis teórica, o sea, el doble de la dosis teórica. Los aminoquelan, que son los rayas amarillas, y el testigo absoluto, que es la barra gris, el testigo comercial, que es la barra celeste, y los quelatos de ETA, que son las barras verdes. Observen que el volumen de frutos cuajados por planta, apagando la floración, vemos que tanto los quelatos de aminoácidos como los quelatos de aminoquelan lograron volúmenes bastante importantes, pero dentro de ellos, los aminoquelan lograron diferencias significativas, tanto la dosis teórica como un 50% por encima de la dosis teórica en lo que fue cuajado de fruto en postfloración. En lo que fueron retención de cuaje de frutos. En la retención de cuaje de frutos retenidos, ya pasando todo el proceso de las lluvias, de los estrés hídricos, de la caída de frutos, de todo esto, logramos ver que prácticamente lo que fueron los aminoquelan, o sea, las barras amarillas, lograron mayor retención de frutos desde el momento de los amarres floral, en donde prácticamente lo que fue el aminoquelan, la dosis teórica, tuvo diferencias significativas sobre todos los demás tratamientos, y el que dio una diferencia significativa negativa fue el testigo absoluto. Observen que simple y sencillamente, si logramos hacer estos aportes por las vías de complejos de aminoácidos, o simple y sencillamente el aminoquelan, logramos esta eficiencia y esta calidad de sostenibilidad del fruto. Pero vean los EDTA. Los EDTA tenían ya la dosis de 4 kilos por hectárea, prácticamente se comportó como el testigo absoluto, como si no le hubiéramos aplicado nada. Y ya necesitamos volúmenes mucho más altos de 6 y 8 kilos para empezar a ver una diferencia significativa con el testigo absoluto. ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos logrando una mayor retención de frutos con los aminoquelan que con respecto a todos los demás tratamientos. Y aquí yo creo que, espera una cosa aquí. Ok, ahora sí. Observen acá, logramos tener ese efecto de
de llegar a esa concentración, lo más importante, versus un testigo que simple y sencillamente da menos eficiencia. Ahora bien, con el nivel de los frutos, eso es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que necesitamos es sostener esos volúmenes de frutos. Y como podemos estar viendo aquí, ya en el llenado y senescencia, el porcentaje de purga que generan tanto los quelatos de aminoácidos como los aminoquelan fueron los más bajos con respecto a lo que fue la dosis teórica. Sin embargo, los EDTA, la dosis teórica presentó el mayor volumen de purga con respecto, pero con diferencias significativas solamente hubo en los aminoácidos, quelatos de aminoácidos y los quelatos de EDTA en la dosis teórica y los quelatos de aminoácidos en el doble de la dosis. Ok, aquí vemos frutos retenidos por nudo. Aquí es donde empieza aquí los datos interesantes. Estamos viendo aquí que empezamos a medir nudos con cuajes de 1 a 5 frutos, nudos con cuajes de 6 a 10 frutos, nudos con cuaje de 11 a 15 frutos, nudos con cuaje de 16 a 20 frutos y nudos con mayor de 20 frutos. Pero me gusta más expresarlos en este lado, porcentualmente. Observen que el testigo de la finca logró un volumen de 37.62% de frutos entre 1 y 5 frutos. EDTA llegaron desde 41.73 hasta 23.75 ya con la dosis de 8 kilos por hectárea. Sin embargo, lo que fueron frutos por encima de 16 frutos por nudo, tuve apenas 19, lo que fue el testigo de la finca, lo que es el testigo absoluto con un 26 y llegó apenas a lo que es por encima de 16 frutos de un 6.44, un testigo absoluto de 6.48, mientras que lo ETA, el que llegó más fue exactamente el de la dosis teórica a 5.12% de frutos sobre encima de los 20. Pero si vemos ya bien lo que es esto, lo que fueron los aminoquelan, lograron un 6.27 en la dosis al doble de la dosis teórica, un 34, 2.34 y un 6.58 por encima de lo que fue 20 frutos por nudo. Jainer. Sí. Jainer. Nino, nuevamente. Por lo que estoy viendo acá, hay una consistencia interesante entre lo que son los aminoquelans versus los otros tratamientos. Pero correcto. También pude ver en la parte anterior, en la parte de purga, cuando hablas de los de EDTA y los que están sobresaturados también, que cuando hay sobresaturación de microelementos, el efecto de purga es mucho mayor. ¿Nos podés contar un poco, digámosle, del antagonismo que existe cuando la gente dice, si le voy a echar más y cuando aplico más, mejor me va? Y resulta de que es totalmente contrario. Puedo hacer una comparación, digámosle, con la vitaminosis en la gente, ¿verdad? Te tienes que tomar una vitamina que es una diaria. Me tomo el frasco entero y después resulta de que me enfermé porque me dio vitaminosis. No sé si nos puedes explicar un poco más al respecto, por favor. Eso es un punto muy importante. Lamentablemente en la agricultura y en muchas cosas, cuando llegamos y aplicamos un producto y vemos que es una belleza como actuó, creemos que al aplicar más
vamos a tener mayores respuestas. Pero en caso de los aminoácidos, tanto los aminoquelan como los quelatos de aminoácidos, el exceso no favorece hacia un mejor resultado. Más bien genera yo le digo como un bloqueo entre la misma planta, o puede ser el exceso de aminoácidos, o puede ser el exceso de los minerales, que ya se pierde esa proporción, o algo ocurre, Vean el caso de los ETA, que son mucho más lentos, mucho menos activos. Entonces, más bien, el punto de respuesta más bien es más ascendente de la dosis teórica. Mientras que en el caso de los aminoácidos, más bien la dosis teórica anda rondando. La dosis teórica un 50% más es la que está dando mejores respuestas y no la dosis doble de lo que es la dosis teórica. Y lo estamos viendo aquí reflejándose en número de frutos por nudo, en donde ve el porcentaje de granos de 1 a 5. Fue bajo. ¿En dónde se concentra los mayores volúmenes? Por encima de 16 frutos por nudo y por encima de 20 frutos por nudo. O sea, vean lo importante que es la influencia que tiene estos balances nutricionales. El agente quelatante o acomplejante nos está ayudando enormemente a hacer más eficiente eso. Mientras que con las líneas, digamos así, quelatos no orgánicos, como los ETA, simple y sencillamente sí se necesitan mayores volúmenes, pero esos mayores volúmenes también pueden complicar en el excedente de este complejo ETA dentro de la planta. Como les decía, lo importante es tener frutos por encima de 16 frutos por nudo. Entre 1 y 5 no es lo que yo deseo. Entonces, si empezamos a ver aquí los comportamientos, prácticamente el testigo absoluto y los ETA son los que tienen mayor volumen de frutos en ese rango. Y son los que tienen menos volúmenes o casi no hay presencia de volúmenes de frutos por encima de 20 frutos por nudo o de 16 a 20 frutos por nudo. Ok, índice de masa foliar, ese es el otro elemento. Acuérdense que nosotros necesitamos mínimo un volumen de masa foliar para sostener esos frutos. Por cada 2 frutos yo necesito tener una hoja para llegar desde lo que es cuaje, floración, hasta lo que es maduración del fruto. Entonces, a mayor volumen de hojas, tengo más capacidad de tener más granos. A menor volumen de hojas, tengo menor capacidad de sostener esos granos. Y aquí, como lo podemos ver, los aminoquela lograron tener en lo que fue masa foliar postfloración el menor pérdida de masas foliares, que estamos hablando la columna naranja clara versus la columna naranja, para ver que es que estoy jugando con estos jueguitos de remarcar y apuntar. Este volumen fueron los de todos estos fueron los de pasada la última floración, o sea, lecturas de mayo. Y estos son las lecturas de retención de masa foliar de octubre. Como pueden ver, el volumen de pérdidas fueron casi en todos los tratamientos, pero los tratamientos de aminoquelan a dosis y media fue de los que manifestó, junto con el quelato de aminoácidos en dosis teórica, fueron los que menos presentaron volumen de pérdida de masa foliar, mientras los ETA
fueron los que marcaron muy marcada pérdida de masa foliar. O sea, logramos una mayor cantidad de frutos por encima de 16 frutos por nudo. Logramos obtener mayor retención de masa foliar. Eso, perdón, nuevamente, no, eso lo estás manejando con el concepto de preparo para la próxima cosecha de lo que habías hablado de los 12 meses que nosotros hablamos acá en la región, ¿es correcto? Es correcto, Nino. Tenemos que cuidarnos tanto. No es solamente tener una sola cosecha. Si tenemos un volumen de cosecha exagerado, prácticamente no vamos a tener nada de cosecha para el próximo ciclo. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento, no hay formación. Todo se asignó, prácticamente la nutrición se asignó hacia el llenado de fruto. Y no nos quedó ninguna reserva para lo que es desarrollo. Ok, aquí vamos ya lo que fue el porcentaje de tendencia de masa foliar perdida. O sea, vemos que los quelatos, los aminoquelan, lograron una menor volumen de pérdida de masa foliar, junto con los quelatos de aminoácidos. Pero vean lo errático que dio, los ETA. Fueron bastante, es más, de hecho, el tratamiento de ETA, la dosis teórica y el doble de la dosis teórica tuvieron diferencia significativa en pérdida de masa foliar con respecto a los otros tratamientos. Preparo para el próximo ciclo. Aquí hay un dato muy importante. Estas fueron las lecturas, estamos hablando, la primera columna de cada uno, o sea, estamos hablando de los quelatos de aminoácidos, los rosados, claros, los aminoquelan, los naranjas claros, el gris del testigo absoluto, el ETA, las columnas verdes oscuras, fueron el volumen o tendencia de nudos de preparo para el próximo ciclo. Como podemos ver acá, en lo que es lo más importante de resaltar es que observen que la diferencia entre la lectura de mayo a la lectura de octubre fue poco marcada en el respecto a lo que fue los quelatos de aminoquelan, mientras que los quelatos de aminoácidos más bien dieron respuestas muy más, y los quelatos de ETA dieron mayor respuesta. ¿Pero por qué dieron mayor respuesta? Simple y sencillamente es un balance. Mucho fruto, poco preparo. Bajo fruto, mucho más preparo. Entonces, por eso es que aquí no se ve una diferencia marcada, que las áreas que tienen más cosecha o más retención de fruto tienen menos preparo que con respecto a las que no tienen tanto fruto. Ok, ya vámonos con los resultados de producción, que este es como para mí el punto clave, el punto importantísimo, porque yo puedo tener más frutos, más nudos, más de todo, pero ¿cuánto es el final? Quintales oro voy a tener. Entonces, los resultados, estamos hablando del peso y densidad del fruto, requerimientos del fruto, requerimientos de fruto cereza por litro, niveles de grado Brix. Grado Brix se ha venido sacando últimamente por los diferentes procesos que se están dando prioritariamente en la región centroamericana, en donde están haciendo procesos de post cosecha como honey, como natural, como estos que están siendo muy bien valorados y pagados en el mercado. Comportamiento de fruto vano, producción de kilos fruto cereza por hectárea y al final producción de quintales. Densidad
y granos. No como pueden ver, prácticamente en lo que es lo que fue peso, de la que es la primera columna, lo que es el peso de granos, o sea, el que es en gramos de cada fruto, solamente el tratamiento de quelatos de aminoácidos en dosis y media fue el único que dio diferencia significativa. Mientras que en lo que fue densidad, pasó lo mismo. No hubo diferencias significativas en todos los tratamientos, excepto con el de dosis y media de quelatos de aminoácidos. En el número de frutos cereza por kilo, aquí ya sí es donde empieza a verse la diferencia, en donde prácticamente los quelatos de aminoácidos mostraron en dosis y media, fue el único que dio diferencia significativa en lo que fue menos cantidad de frutos para llegar al kilo del peso del kilo, menos cantidad de frutos. Mientras que el testigo absoluto requirió alrededor de 570 frutos para llegar al kilo. Mientras que los aminoquelan mantuvieron rangos entre 489 en la dosis teórica y más bien en dosis más altas de un 50 y un 60, 100% más, que son este y este, dieron que más bien a más necesidad o a más aporte de esta dosis teórica, más bien fueron contraproducentes. Con respecto a los frutos por litro, se presentó que se necesitaron más frutos cereza en lo que fue, perdón, no hubo diferencia significativa entre los quelatos de aminoácidos en la dosis, el doble de la dosis, los aminoquelan desde la dosis teórica, doble de la dosis, entre los quelatos de ETA, entre el testigo absoluto y más bien solamente la dosis teórica y la dosis y el 50% de la dosis teórica de los quelatos de aminoácidos mostraron diferencias significativas de menor cantidad de frutos para llegar al litro. En grado Brix tuvimos que más bien cuando aplicábamos aminoquelan en el doble de la dosis fue el único que dio ese rango por encima de diferencia significativa junto con el testigo comercial de la finca. Pero lamentablemente, para llegar a esos buenos niveles, para hacer esos buenos honeys y todo eso, necesitamos rangos de por encima de 20 grados Brix. O sea que ninguno logró llegar a esto. Y eso fue primordialmente por ese déficit hídrico que tuvimos durante el proceso. En frutos vanos, vemos que solamente aminoquelan en dosis teórica fue el que dio menor porcentaje de frutos vanos con respecto a todos los demás tratamientos. Y más bien la dosis y el 50% más de la dosis dio un comportamiento de más granos vanos. Esto, les digo, para mí es muy extraño porque la tendencia acá empezó, pero esos fueron los resultados que obtuvimos. Mientras que el testigo absoluto estuvo por debajo del 2%. Ahora, aquí lo importante es que la importancia agrícola en porcentaje de grano vano es cuando hay por encima del 5%. Si podemos ver, todos los tratamientos estuvieron por debajo del 5%, con excepción de este que para mí es algo atípico que se presentó. Con respecto a producción, kilogramos de frutos cereza por hectárea. La primera columna significa lo que fueron la estimación de cosecha
una vez apagada la floración. Y la segunda columna de cada uno de los tratamientos es los kilogramos de cereza por hectárea una vez pasados las purgas y los procesos de pérdida de frutos. Observamos que los aminoquelan dieron diferencias significativas. La dosis teórica, tanto en la cosecha de mayo, la estimación de cosecha, como la estimación de cosecha de octubre, con respecto a todos los demás tratamientos. Y el único que tuvo diferencias significativas por debajo y que afectaron fueron el testigo absoluto y la aplicación de aminoquelan en la dosis teórica junto con el testigo de la finca. Observan que los aminoquelan lograron mayor retención de frutos, mayor volumen de frutos y mayor retención de frutos en el proceso, como lo vemos en lo que fue la pérdida de masa foliar. A ver qué. Me está fallando el plumero. Dame un segundo, porque se me perdió el plumero. No sé dónde está. Ayúdame aquí, Mariano, porque se me perdió el plumero. Es esta la que quiera que llegue. ¿Cosa qué? No sé, no me... Ahí está. Okay. Ahí está. Ahora sí, producción de quintales oro por hectárea. Disculpen aquí, pero me puse a jugar con este jueguito del puntero y esto y que se me perdió el puntero. Disculpa, Jenner. Disculpa. Ajá. Compartiendo la presentación. Ajá. Ah, ok. Te fuiste. Me fui, me perdí en el... Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Estos juguetitos son muy bonitos, pero yo todavía no tengo una habilidad tan increíble. Ok, cerrando todo esto, viendo la importancia del fruto, viendo la importancia de masa foliar, viendo esto, al final nuestro resumen es producción. ¿Cuántos quintales oro obtuve por hectárea? Y aquí es donde ya entra esto, el punto importante. Observen que el aminoquelan en la dosis teórica fue el que tuvo diferencias significativas sobre todos los demás tratamientos con respecto al volumen de quintales oro por hectárea. Estamos hablando por encima de 60 quintales oro por hectárea tuvimos. Mientras que el testigo absoluto dio alrededor de 47 quintales oro por hectárea y los EDTA dieron las dosis teóricas 36 quintales oro por hectárea y el quelato de aminoácidos por encima de 52 quintales oro por hectárea. Ok, ¿qué pasó acá? Simple y sencillamente la eficiencia de la interacción de los minerales con un medio quelatizante, acomplejante de la casa ibérica o aminoquelan, conocidos, y si no me equivoco, Iván, ayúdame, ¿cómo es el nombre comercial en Colombia? Que es diferente, es porque ya no se conocen como aminoquelan, sino que se conocen con otro nombre comercial. Ahí me ayudas después, Iván. No, te ayudo ya. Okay. Ya.
Perdóname que no tenía el computador. Se llaman vienen de la familia Terrasol y aquí les pusimos terramin potasio, terramin calcio y así sucesivamente. Perfecto. Sí, sí, porque ahora que me vino a la mente, me acuerdo que en Colombia tienen otro nombre. Bueno, como llegamos, vean el volumen de producción que tuvimos, con una diferencia significativa entre todos los demás. O sea que no solamente nada gano yo con aplicar más de la dosis teórica porque no voy a lograr una mejor eficiencia, tanto en los quelatos de aminoácidos como los aminoquelan, pero sí una diferenciación errática muy pobre en los ETA, de pasar de una dosis teórica de 4 kilos para cubrir todos estos porcentajes de elementos a una dosis de 8 kilos. Y observen que el testigo absoluto no estuvo nada malo, o sea, hubo una producción, pero una diferencia que estamos hablando de prácticamente 12, 13 quintales por hectárea, eso, señor, es dinero, es bastante dinero. Conclusiones que llegamos. Ok, las variedades van mejoradas en cuanto a la capacidad de producción y tolerancia a enfermedades requieren de un balance nutricional mucho más específico. Y esto lo demuestra en el campo a que el testigo absoluto, en el cual solo recibió nutrición vía edáfica, no logra expresar la planta ese potencial genético en su productividad. Y ahí está bien claro lo que son los rendimientos. Dieron menos preparo, dieron menos cosas. Hubo diferencias significativas con todos los demás tratamientos. Los quelatos y complejos a base de aminoácidos incrementan significativamente la capacidad de incrementar la cantidad de frutos por nudo. Y eso también se vio en el gráfico de lo que era un número de frutos por nudo, en donde un testigo absoluto o los complejos de ETA daban mayor volumen de cuaje entre el rango 1-5, mientras que el rango de 16 a más de 20 frutos por nudo, ya la presencia de complejos de aminoácidos y primordialmente aminoquelan dieron mayor volumen de frutos por nudo. Es esencial llevar registros de climatología. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente uno de los grandes problemas que tuvimos en caso de estos últimos 4 años, que hemos tenido un déficit hídrico por encima hemos llegado desde 45 hasta 65% menos de agua disponible, no han logrado llegar al volumen de 250 kilogramos de cereza a llegar al quintal oro. Ha estado inferior. Y eso es un hueco en el bolsillo para todos los beneficios o todos los productores. Por eso es que es muy importante tener ese régimen de aguas para hacer programas de contingencia, como por ejemplo, entre los 150, entre los 90 y 150 días después de floración, si no logramos tener unos 50 milímetros semanales, ayudar por medio de aportes foliares de estos elementos responsables de lo que es el inflado, llenado y convertido de almidones en los frutos de café. Los quelatos y complejos a base de aminoácidos manifiestan una mayor capacidad de asimilación que los elementos a base de quelatos y complejos de ETA. Y eso lo mostró tanto que hay que subir mucho la dosis de los complejos de ETA para llegar a arrimarse un poco a los mínimos registrados por los quelatos de aminoácidos y primordialmente aminoquelan. Y sobre todo, si bien los quelatos de origen vegetal mantienen mayor capacidad en cuanto a las características de los frutos, pero ya en las etapas finales, en que ya el medio de comercialización del café es el grano oro o llegar al quintal oro, los aminoquelan fueron los que manifestaron el mayor respuesta significativa con respecto a todos los demás tratamientos. O sea, los complejos de aminoácidos son muy buenos, lo está demostrando en el ensayo, pero los aminoquelan, esa composición, esa variabilidad o ese
digamos así, ese arcoíris de aminoácidos que tiene todos los aminoácidos, ayudan enormemente a ser más eficiente la absorción de los elementos y aparte de la absorción de los elementos, la eficiencia y la ayuda a los bioestimulantes bioquímicos y bioenzimas de la planta de café. Señor, yo creo que me pasé bastante tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo y estamos aquí para, yo creo que nos queda un poquito de tiempo para dar más, cubrir un poquito más de inquietudes que hay entre todos ustedes. Bueno, Jainer, muchas gracias, muchas felicidades. Nos has tenido aquí a todos en el vilo de tu pozo de ciencia durante 2 horas. Esto no es fácil y menos en un formato web. Gracias nuevamente. Gracias también a toda la gente que nos ha ido escuchando durante este webinar. Gracias también a los panelistas que nos han acompañado y que han también dirigido las preguntas convenientes a Jainer. En cualquier caso, como bien decía al principio, todo este material va a quedar grabado y lo pueden consultar tanto en el canal de YouTube Al Grano como en el canal Vimeo de Bioibérica. Durante tu charla, Jainer, me he ido apuntando a modo de conclusiones o ideas que al final es lo que nos va a quedar a todos de este webinar. Sencillamente las quería resumir en 6 puntos, a ver si te parecen correctas. En primer lugar, el entorno. El entorno, desgraciadamente, el café es un cultivo que está soportando bajos precios de mercado y esto no lo podemos nosotros remediar. Pero el técnico o el caficultor lo que sí que puede hacer es incrementar la productividad, que de esto se trata. El segundo punto, creo que también lo has tocado muy bien, es el cambio climático, que definitivamente está estresando cada día más a las plantas que de café. Ahí, como tercer punto, para remediarlo, solo nos queda aumentar la productividad de nuestras plantaciones, tanto a nivel de mitigación de estrés, los aminoácidos solos ya tienen este efecto, como además a nivel de nutrición, la gama aminoquelán. Otro punto también importante, que las nuevas variedades son más productivas, pero más exigentes en nutrición. Y ahí, como bien apuntaba Iván, ahí es importante también el aporte de la nutrición edáfica bien complementada con la nutrición foliar. El quinto punto sería que lo has demostrado perfectamente, tú llevas muchos años trabajando y de experiencia que la manera más eficiente de aportar nutrientes foliarmente es con la aportación conjunta de aminoácidos. Para nosotros es la clave del éxito, ya que se forman complejos de aminoácidos con nutrientes. Y quizá para acabar es que Bioibérica dispone de la gama aminoquelán, que ha demostrado ser la más eficiente en el cultivo del café, debido a la elevada biodisponibilidad. Yo creo que esto ha quedado también muy demostrado. También una cosa que es la elevada concentración de aminoácidos libres que se aporta en cada atomizo, es también otro punto interesante, y definitivamente todo ello nos va a ayudar a aumentar la productividad y la rentabilidad de cultivo, que es lo que quiere cualquier caficultor o cualquier técnico. Me despido de ustedes con una buena taza de café. Espero que les haya gustado este webinar y les invitamos a participar en los siguientes webinars de Plant Health Academy de Bioibérica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.